Nos da mucho gusto recibir esta tarde a Fer Cuevas, nuestra analista político, como cada jueves. ¿Qué tal, Fer? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Guillermo, muy bien. Gracias. Un gusto siempre estar acá. Y 2 de octubre, no se olvida, Fer. No se olvida y sobre todo no se debe de olvidar, porque desafortunadamente se va perdiendo esta esencia de lo que pasó. Digo, fue una tragedia y fue una matanza que se da el 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Y esto a causa, contextualizando un poco al público, del presidente que se tenía en esos momentos, que era Gustavo Díaz Ordaz. Un presidente totalmente autoritario, de un carácter muy fuerte. Y recordarles también que en 1968 estaban por celebrarse las Olimpiadas. Entonces, los jóvenes vieron en ese tiempo, en ese contexto en donde venían de ideologías como el marxismo, el comunismo, la revolución, tenía muy poco el tema de la revolución en Cuba, ¿no? Entonces, todas estas influencias que tenían los jóvenes, pues, les ayudaban para empezar a organizarse. De hecho, se organizan en el Consejo Nacional de Huelga. Y antes del 2 de octubre de 1968, ellos hacen una marcha que se le conoció como la Marcha del Silencio. Esto a protesta del presidente Díaz Ordaz, porque no lo recibía y no quería entablar diálogo precisamente con toda esta comunidad. Comentarte que en esa marcha fueron más de 200,000 estudiantes que participaron en el Zócalo capitalino. Posteriormente, la Comisión Nacional de Huelga, ya mermados, y esto dicho por uno de los sobrevivientes, que actualmente es periodista, Humberto Mosacchio, dice que pues ellos ya venían digamos, mermados en estos movimientos que venían generando como estudiantes. Y esta última oportunidad que buscó la Comisión Nacional de Huelga para convocarlos a un meeting en Tlatelolco a las 6 de la tarde, pues lo veían como tratar de darle un nuevo aire a este movimiento, ¿no? Sin embargo, cuando él, y en palabras de este periodista, cuando ellos van llegando ya estaban los granaderos. Él narra que a partir de las 5 de la tarde él fue llegando y que ya se encontraban los granaderos y que por ahí de las 5:30 empezaron a sobrevolarlos un helicóptero. Y esto, así como lo transmite, como estudiante empezaron a temer, ¿no? Porque ellos, además hay que precisar que ellos no estaban armados y ellos no buscaban un enfrentamiento. Sin embargo, las cosas se salen de control. Él habla de una brigada que es quien inicia los disparos. El ejército ya estaba en esos momentos, pero sus fusiles tenían marros, y al darse cuenta que empieza a haber una balacera, pues este es un efecto caos y empieza a darse toda esta matanza. Él, dentro de sus experiencias, dice precisamente que para sobrevivir tuvo que incluso acostarse dentro de los mismos cadáveres que había de sus compañeras y compañeros. ¿Y por qué no se debe de olvidar esta parte? Porque creo que se ha distorsionado de repente en la comunidad estudiantil. Tienen que ver precisamente cuáles eran los valores por los cuales ellos estaban organizando. Y que esto no únicamente se conmemore el 2 de octubre, sino que esta comunidad estudiantil esté más activa en la vida política, en la vida pública y en este caso de la sociedad oaxaqueña. Han pasado 57 años de este muy lamentable hecho allá en la Plaza de las Tres Culturas de Tlatelolco en la Ciudad de México, pero creo que las enseñanzas que ha dejado este país es un México, creo que sí, distinto. Hemos avanzado en algo. ¿Cómo lo ves? Es algo impensable ahorita que, por ejemplo, en ese sentido, tanques del ejército estén patrullando o estén presentes en una manifestación, por ejemplo. En este momento sería un escándalo, pero el ejército está colaborando en las acciones de seguridad, está en las calles. Hoy en día es una realidad. 57 años después, tal vez de una manera distinta. En ese momento era una represión totalmente, fue un acto represivo lo que ocurrió con el gobierno de esa época. Se quería callar a toda costa ese movimiento juvenil que llevaba ya varios meses. En este momento, ¿qué liderazgos hay que estén levantando la voz sobre lo que ocurre en el país de muy diferente índole? 57 años después,
¿cómo lo estaríamos viendo? ¿Qué opinas, Fer? Considero que justo llegaste al punto medular. Había liderazgos, personas, hombres y mujeres que se preparaban para poder dirigir a toda esta comunidad estudiantil. Estábamos hablando, por ejemplo, en esta Marcha del Silencio, que eran más de 200,000 jóvenes. Hoy en día, ¿quién mueve a un sector tan ávido de líderes, de buenas causas? Porque además, hay que decirlo, ellos estaban haciéndole frente a un gobierno autoritario en esos momentos. Hoy en día, difícilmente se dan estos movimientos. Afortunadamente, lo precisas muy bien, que ya el ejército no interviene de esta manera o en esta magnitud. Pero también recordemos lo que pasó en Ayotzinapa, y no tiene muchos años, ¿no? Lo que pasó en los 90, Acteal. Entonces, sí hay, efectivamente, o sea, sí hay referentes en donde desafortunadamente el ejército, comandados precisamente por instrucciones del Estado, han reprimido ciertas manifestaciones. Hoy en día solamente se quedan en estas pintas. Digo, yo respeto a aquellos que consideran que esta es una forma de manifestarse, pero considero que deberían de ir más allá, de ver cuál es su entorno político, social, y a partir de eso empezar a organizarse. Claro. Analizar cómo ha ido evolucionando también el movimiento social, ¿no? Es muy variada las denuncias que han ido creciendo a lo largo de los años. En ese momento era tal vez la atención que se buscaban los jóvenes para resolver algún tema, y que el gobierno se había cerrado totalmente las puertas, pero han ido muy variantes, desde las comunidades indígenas, el levantamiento zapatista. Pero si te das cuenta, después del 68 no pasó nada en nuestro país de una subversión hasta el 90 con el movimiento zapatista. Fueron décadas, y después de ahí, ¿qué más ha ocurrido? Y es que también hay que decirlo, en ese momento era un momento en el que el PRI estaba muy fuerte, porque estaban con el sector obrero, con el campo. Sí, el partido hegemónico. Definitivamente. Y con esta figura tan fuerte, sí, entonces difícilmente podía haber una voz de oposición. Que es el gran tal vez repetición de la historia, que ojalá no se vuelvan a repetir ese tipo de situaciones. Pero en esa época el PRI controlaba todo: Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, gobiernos estatales. Que estamos viviendo hoy. Ya no con el PRI. Ya no con el PRI. Y que afortunadamente tampoco vivimos esas represiones. Y tendríamos que replantear qué es lo que ha pasado efectivamente del 68 para estas fechas, sobre todo, insisto, con las comunidades estudiantiles, porque si bien es cierto, lo precisaste, han existido movimientos indígenas, zapatista, incluso de izquierdas. Cuando nace el PRD es precisamente juntar a todos estos movimientos de izquierda, y a partir de eso nace este partido del Partido de la Revolución Democrática, ¿no? Yo creo que es muy, muy interesante replantear este tema, más allá del hecho lamentable ocurrido el 2 de octubre, cómo ha ido evolucionando la protesta social, el levantar la voz, el que haya liderazgos, y a 57 años, ¿qué ha pasado en nuestro país? Pues desafortunadamente yo te diría que tenemos un mal ejemplo, que hace unos días justo fue criticada nuestra máxima casa de estudios, porque se hizo un evento político dentro de la universidad. Y esto lastima la autonomía, y precisamente se va perdiendo eso que deben de tener las comunidades estudiantiles: esta autonomía, el libre pensamiento, las libres ideologías, que a partir de lo que ellos van adquiriendo conocimientos, ellos definan hacia dónde quieren, hacia qué rumbo quieren ir, y no que sean impuestas ciertas ideologías dentro de la universidad. Porque ahí es donde se está gestando a los líderes que van a gobernarnos en los siguientes años. Fer Cuevas, tu conclusión antes de despedir este programa. Que se organicen. La organización para las y los jóvenes en este sector estudiantil, que es muy importante. De ustedes depende este presente, y depende ir construyendo precisamente un futuro diferente al que estamos viviendo en estos momentos. Te mando saludos, ya sabes que tienes aquí tu club de fans. Nos dice
Paula Viviana, no, un gusto escuchar tu opinión de manera clara y digerible para la audiencia. Saludos, afectuoso maestro y amigo Fer Cuevas. Coram Sa, si un pueblo olvida su historia, está condenado a repetirla. Eso es subrayado, con rojo. Gracias, Coram. Andrea Esperanza Maldonado, saludos, licenciado Fernando Cuevas. Excelente ponencia, Norma Cuevas. Desafortunadamente, un movimiento tan importante se ha convertido en un pretexto para algunos grupos que se infiltran para cometer vandalismo. Felicidades, maestro. Y Coram Sound nos dice nuevamente, excelente comentario, ya no hay líderes con causa social y aún existe represión. Un tema amplio, Fer Cuevas, gracias por estos minutos. No, gracias a ti por Nos vemos la próxima semana. Claro que sí. Gracias, buenas tardes. Y gracias a usted por seguir este programa de noticias. Ahora Oaxaca, mañana viernes, ya lo sabe, viernes.